Hola, buenas tardes, mi nombre es Denise del Obregón. En esta presentación hablaré sobre la teoría crítica, teoría liberal y teoría de transición de poder. Principalmente hablaremos de la teoría crítica. Estos cambios los ha sufrido la sociedad como consecuencia de las distintas relaciones de poder y opresión por la globalización y las distintas problemáticas que ha provocado distintos autores que propagan un replanteamiento de esta, lo que influye en el proceso de investigación cualitativa que se desarrolla bajo esta perspectiva. La teoría crítica ofrece un esquema de trabajo que supera la simplicidad sobre los estereotipos idealistas y la rigidez de las conclusiones e interpretaciones convencionales sobre el progreso de conocimiento científico en el ámbito social. Kingeloy y McLaren señalan que explicar qué es teoría crítica es difícil, por varias razones, entre ellas porque no hay una sola teoría crítica. La tradición crítica siempre está cambiando y porque la teoría crítica intenta evitar mucha especificidad. La denominación teoría crítica fue introducida por Max Horkheimer en el año de 1938 con el propósito de hacer una distinción entre las nociones de aquel entonces y su propuesta teórica, la que Horkheimer llamaba la teoría tradicional. En sí es una teoría que al mismo tiempo aspira a una comprensión de situación histórico-cultural de la sociedad, aspira también a convertirse en fuerza transformadora en medio de las luchas y contradicciones sociales. Su propósito es interpretar y actualizar la tarea marxista originaria según su propio espíritu. Por esta razón asume a la realidad, sino desde su auténtica formación y constitución. Alvarado, Carrillo, Rea Santamaría y Trujillo, entre estos intelectuales que compartieron una aproximación teórica de carácter crítico y un pensamiento social progresista, destacan que la teoría crítica plantea tres objetivos: una revisión del marxismo mediante la incorporación de conocimientos provenientes de otras disciplinas, como es la psicoanálisis, lingüística, sociología, entre otras muchas más; análisis de problemas actuales que infligen a la sociedad con un enfoque crítico; técnicas de investigación de las ciencias sociales para dar una base empírica a los aportes teóricos. Esta parte de la existencia de contradicciones en el capitalismo contemporáneo como producto de la contraposición de los intereses de clases sociales entre las exigencias de dicho dominio supone y se reflejan en la serie de requisitos materiales y necesidades sociales que ésta genera el cambio y producción del sistema vigente. Esta apunta ante todo una expresión necesaria de interés del oprimido y explotado dentro del medio cultural, por lo que representa una manifestación objetiva e histórica que surge de la presencia real de la carencia o sufrimiento en la vida social. Representa también una importante posibilidad de captar los problemas sociales actuales, pues incorpora una metodología accesible para la persona con interés social. El objetivo primordial de esta es que desde esta perspectiva es el tratar de identificar el mismo problema o problemas del status quo global, o sea, los problemas del persistente, que no pasa nada, y sustituir las relaciones de poder disfuncionales y sus instituciones por aquellas que ofrezcan mayores promesas de trabajar en pro de los intereses de la humanidad común. Es decir, se preocupa de resolver problemas en un nivel distinto y con una escala temporal diferente de lo tradicional. Teoría del liberalismo. Estas son las primeras aproximaciones teóricas al estudio de las relaciones internacionales. Tiene por esa razón una larga trayectoria, a lo largo de la cual se ha subdividido en diferentes aproximaciones. Nace como primera y principal alternativa teórica al realismo, enfoque teórico que afianza sus raíces en primer lugar en el ámbito de relaciones internacionales. En ese sentido, y como también ocurre en el caso del realismo, el liberalismo ha sido particularmente influyente en determinados periodos, en la medida sobre todo en que se ha revelado como útil para explicar el contexto internacional de un momento concreto. Experimentó un claro auge en los años que siguieron a cada una de las dos guerras mundiales, pues no en vano se trataba de periodos en los que se querían explorar las posibilidades de un orden internacional pacífico regido por el derecho y en el que fuera posible la cooperación. En esa misma línea, el enfoque vive también un momento de especial aceptación tras el fin de la Guerra Fría, en el marco del deseo de creación del que se dio llamar un nuevo orden mundial. El liberalismo heredó de una tradición filosófica que entronca con autores como Erasmo, Penn, Locke, Stuart Mill o Kant. Está estructurado en base a la importancia que concede a cuestiones tales como la libertad, la racionalidad, los derechos humanos, la democracia y los límites del poder.
y la defensa de las mismas, a tiempo que al contrario que el realismo está convencido de que el conflicto es evitable. Estos autores liberales consideran, por un lado, que la libertad individual y los deseos humanos solamente estarán salvaguardados en el marco de un Estado democrático que respete el imperio de la ley, y por otro, que la voluntad de cada Estado deberá someterse a una voluntad general acordada por los Estados en su conjunto. Dada la larga trayectoria que ya cuenta este enfoque en relaciones internacionales, no debe de sorprender que se haya producido una evolución en él, y que quepa en distinguir tres corrientes diferentes dentro del que serían, en orden de aparición, el internacionalismo liberal, el idealismo y el liberal institucionalismo. Teoría de transición de poder. El objeto de estudio de los relacionalistas en la transición de poder en el sistema internacional busca determinar por qué existen las transiciones de poder, cuáles son los ciclos en los sistemas internacionales, cómo se dan las guerras hegemónicas y cuáles son sus efectos y su duración. Para esto buscan combinar características históricas con datos empíricos para definir patrones en el cambio de poder internacional. Por lo tanto, la tradición de Organski se fundamenta más en el análisis de datos empíricos y procesos históricos para explicar la transición de poder en las relaciones internacionales. Según los racionalistas, ellos reconocen que el sistema internacional es jerárquico, es decir, que existe una distribución de poder y que quienes se encuentran en la posición más alta tienen la porción más grande de los recursos. De esta manera, los más beneficiados, los más beneficiados, manejan el sistema internacional con reglas que promueven sus propios intereses y los de sus aliados. Para los racionalistas, la potencia dominante se encuentra en las grandes potencias, quienes comparten una porción significativa del poder del líder. Generalmente, las grandes potencias tienen el rol de ayudar al líder a mantener el sistema internacional, aunque en ocasiones puede haber actores que no estén completamente integrados o satisfechos con el sistema. Después, las potencias medianas, que son aquellas que tienen un poder significativo, aunque son incapaces de retar a la potencia dominante para el control del sistema. Finalmente, tenemos las potencias pequeñas, que no plantean ninguna amenaza al liderazgo del sistema internacional. Es así como, según los racionalistas, se distribuye el poder en un sistema. Por ejemplo, en América del Sur, el Medio Oriente y el Este Asiático, ciertamente estas jerarquías regionales son influenciadas y están subordinadas por la jerarquía global, aunque operan bajo las mismas reglas del poder. Las teorías de transición de poder afirman que las guerras pueden difundirse al sistema global en lo regional, más no en lo regional al global, pues las guerras como las de Corea, Vietnam y Afganistán permanecieron confinadas a sus regiones a pesar de los temores de difusión. Por lo tanto, las jerarquías regionales tienen una importancia, sin embargo, se encuentran sometidas a una jerarquía global. En la concepción del poder, el poder es la habilidad para imponer o persuadir a un oponente a cumplir con las demandas. Y en el léxico de la teoría de transición de poder, es una combinación de tres elementos: el número de personas que pueden trabajar y pelear, su productividad económica y la efectividad del sistema político para extraer y fomentar las contribuciones individuales. La combinación de la población, la productividad y la efectividad del sistema político son los elementos que, de acuerdo a los racionalistas, confieren el poder. En sí, un Estado logra combinar el crecimiento económico con la eficiencia política, ya que se alcanzará un crecimiento moderado y constante. Sin embargo, si no se tiene un sistema político eficiente, es decir, con la capacidad de los gobiernos para extraer recursos de sus poblaciones con la finalidad de obtener los objetos de las políticas gubernamentales, ya que no se alcanzará el crecimiento. También afirma que la situación más peligrosa para el sistema internacional ocurre cuando una potencia dominante es superada económicamente por una potencia con mayor población. A largo plazo, el crecimiento económico será uno de los determinantes de la jerarquía del sistema. La población por sí sola no necesariamente determina la jerarquía en el sistema, si es el factor principal. Las presentes teorías afirman que la población puede ser el motor del desarrollo económico y que ninguna nación del sistema contemporáneo puede aspirar a ser la potencia dominante si no tiene una base demográfica fuerte. La capacidad política determinará qué tanto se pueden utilizar los recursos para el interés nacional. El ejemplo que los autores antes mencionados nos dan es el de la guerra de Vietnam. Durante dicha eventualidad, el sur tenía más recursos, pues contaba con un apoyo directo de Estados Unidos.
Sin embargo, el norte tenía más capacidad política y pudo utilizar mejor los recursos para el beneficio nacional. Un gobierno efectivo podrá aprovechar los recursos de sociedad para fortalecer el Estado en la jerarquía del sistema. Un punto muy importante de esto serían las alianzas que tiene la transición de poder, ya que refleja la conciencia o conflicto de intereses entre grandes potencias. Las alianzas estables generalmente tienen una conciencia de intereses sólidos, mientras que las alianzas de corto plazo solo están basadas en amenazas externas que al desaparecer eliminarían el sentido de la alianza. Bueno, esto sería todo por mi parte. Les agradezco mucho su atención. Espero haberme dado a entender, aunque sea un poco, sobre qué conlleva cada teoría. Es información breve, junto con ejemplos para darme a explicar un poco mejor sobre cada una. Y sería todo, les agradezco mucho su atención.